Las luces de emergencia parpadeaban en rojo por toda la estación del conclave galáctico. El embajador Sexay se movía con pasos rápidos por los pasillos, su piel azul mostrando manchas de estrés y preocupación que su especie no podía ocultar. La llamada había llegado hacía solo unas horas. Todos los miembros del consejo debían asistir, sin excepciones ni demoras. La gran cámara se llenó lentamente. Representantes de docenas de mundos tomaron sus asientos en la disposición circular. La embajadora Tronodi llegó primero, su cuerpo de cristal reflejando las tenues luces como una gema viviente. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, los demás escuchaban. La delegación Cavari entró después, sus formas insectoides haciendo un suave clic en el suelo metálico. Detrás de ellos llegaron los Epemerra, nubes de gas flotantes que de alguna manera albergaban conciencia dentro de sus formas cambiantes. Sexay tomó su posición en el podio central. Como miembro principal del Imperio Valoran, le correspondía pronunciar las palabras que nadie quería oír. Palabras que se habían susurrado en secreto durante más de 1000 años. La delegación humana entró al final. La embajadora Chen Wei caminaba con la zancada segura que todos los humanos parecían compartir. Su cabello oscuro estaba recogido en el estilo simple que su especie favorecía para ocasiones formales. A su lado caminaba el Dr. James Foster, el científico humano que había estado haciendo demasiadas preguntas últimamente. Sus ojos tenían esa luz peligrosa que más preocupaba a Sexay. Curiosidad. Compañeros miembros del Consejo Galáctico, comenzó Sexay, su voz resonando claramente a través de los sistemas de traducción de la cámara. Nos reunimos hoy para discutir un asunto de la mayor importancia, un asunto que atañe a la supervivencia misma de nuestra civilización. Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. Sexay notó el movimiento y sintió que su piel se tornaba de un azul más profundo. Los humanos siempre hacían eso. Siempre se acercaban más cuando otros retrocederían. Durante el último siglo, nuestros miembros más nuevos han traído muchos dones a nuestra comunidad. Sexay hizo un gesto hacia la delegación humana. Innovación, energía, perspectivas frescas sobre viejos problemas. Pero hay algunos problemas que no pueden resolverse con innovación. Algunos peligros que solo requieren silencio y quietud. La forma de cristal de la embajadora Tronodi comenzó a atenuarse. Esto siempre sucedía cuando los viejos miedos se mencionaban en voz alta. Su especie recordaba mejor que la mayoría. Habían estado allí cuando se hizo el primer contacto. Cuando todo cambió. Embajador Sexay, interrumpió Chen, su voz educada pero firme. Quizás podría ser más específico sobre estos peligros. La humanidad ha enfrentado muchos desafíos en nuestro corto tiempo entre las estrellas. Preferimos entender a qué nos enfrentamos. La cámara quedó en silencio. Incluso los Epemerra detuvieron su constante movimiento. Esto era exactamente lo que todos habían temido. La necesidad humana de comprender, de cuantificar, de estudiar todo lo que encontraban. La piel de Sexay mostró manchas de un azul aún más profundo. Existen entidades, dijo lentamente, que habitan en los espacios entre galaxias. Seres antiguos que nuestros predecesores encontraron hace mucho tiempo. No son como nosotros. No piensan como nosotros. Consumen no solo materia y energía, sino la conciencia misma. El Dr. Foster sacó un pequeño dispositivo de grabación. Fascinante. ¿Qué aspecto tienen estas entidades? ¿Cómo viajan? ¿Qué tipo de tecnología usan? Dr. Foster, el delegado principal Cavari chasqueó bruscamente. Esas no son preguntas que deban hacerse. ¿Pero cómo podemos defendernos de algo que no entendemos? Preguntó Chen. Seguramente el conocimiento es mejor que la ignorancia. La embajadora Tronodi habló por primera vez, su voz como campanas de viento en una brisa suave. El conocimiento mató a los arquitectos. El conocimiento destruyó a los pioneros. El conocimiento trajo el hambre a 17 mundos antes de que aprendiéramos a ser pequeños. Sexay asintió con gravedad. Las entidades de las que hablamos no cazan con ojos o armas. Se sienten atraídas por la conciencia misma. Cuanto más brillante arde una mente, más rápido acuden. Cuanto más una especie piensa, crea y construye, antes son encontrados.
Activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia desde arriba. Grandes secciones estaban marcadas en rojo. Estas áreas están prohibidas. Ninguna nave puede viajar allí. No se pueden enviar señales. Son lugares donde el hambre tocó nuestros mundos y solo dejó espacio vacío a su paso. Chen estudió la pantalla con la intensa concentración que hacía que la piel de Sexai se erizara. ¿Hace cuánto tiempo ocurrieron estos ataques? El último contacto confirmado fue hace 8000 años, respondió Sexai. Desde entonces, hemos seguido los antiguos protocolos. Limitamos nuestra tecnología. Restringimos nuestra expansión. Nos hacemos pequeños y silenciosos en la oscuridad cósmica. ¿Y estos protocolos funcionan?, preguntó el Dr. Foster, aún grabando. Todavía estamos aquí, señaló el delegado Cavari. Esa es prueba suficiente. Chen se levantó y se acercó a la pantalla holográfica. Estudió las zonas rojas con la misma expresión que Sexai la había visto usar al examinar nuevas cartas estelares. ¿Qué es? Exactamente lo que hace que estas entidades sean tan peligrosas, más allá del consumo de conciencia. Quiero decir, ¿cuáles son sus capacidades, sus debilidades? La cámara estalló en clics, campanilleos y silbidos mientras cada delegado intentaba hablar a la vez. Los epemerras se arremolinaban agitados. La forma de cristal de la Tronodi se oscureció por completo. Suficiente. La voz de Sexai retumbó en la cámara. Cuando volvió el silencio, habló más bajo. Embajadora Chen, hay algunas preguntas que no deben hacerse. Cierto conocimiento que es demasiado peligroso poseer. Nuestra supervivencia depende de pasar desapercibidos. La suya también. Chen regresó a su asiento, pero Sexai pudo ver que no estaba satisfecha. Ninguno de los humanos lo estaba nunca. Tenían la misma expresión cuando se les decía que no podían explorar ciertas regiones del espacio, la misma mirada cuando se les informaba que su expansión industrial debía ser limitada. Aceptaban las restricciones, pero nunca dejaban de preguntar por qué. Los protocolos son simples, continuó Sexai. Ninguna comunicación más rápida que la luz entre sectores galácticos. Tales señales brillan demasiado en el espectro cósmico. Ninguna operación industrial mayor que un único sistema estelar. La producción en masa llama la atención. Ningún desarrollo de inteligencia artificial más allá de la automatización básica. La conciencia digital resplandece como un faro para las entidades que se alimentan del pensamiento mismo. El Dr. Foster levantó la mano. ¿Qué hay de la investigación sobre la transferencia de conciencia? Mi equipo ha estado trabajando en métodos para preservar la conciencia humana en sustratos cuánticos. El chasquido del delegado Cavari se volvió rápido y áspero. Esto es exactamente lo que temíamos. Los humanos fuerzan cada límite que establecemos. Presionamos porque queremos entender, dijo Chen con firmeza. La humanidad siempre ha resuelto los problemas aprendiendo más sobre ellos, no escondiéndose de ellos. Y esa actitud los condenará a todos, susurró la embajadora Tronodi, su voz como cristal rompiéndose. Como condenó a otros antes que ustedes. Sexai levantó las manos pidiendo calma. Las restricciones existen por una buena razón. Síganlas y su especie sobrevivirá. Ignórenlas y compartirán el destino de aquellos que vinieron antes. La elección es suya. La sesión formal continuó durante varias horas más. Se firmaron tratados. Se actualizaron protocolos. La humanidad aceptó oficialmente todas las restricciones impuestas sobre ellos. Pero Sexai observó el rostro de Chen Wei durante todo el proceso. Detrás de su cortés acuerdo, vio algo que lo aterraba más que cualquier horror antiguo. Después de que terminó la sesión, la mayoría de los delegados se marcharon rápidamente. Los Cavari se escabulleron con su manera eficiente. Los epemerras se deslizaron hacia sus naves sin una palabra, pero los humanos se quedaron. Siempre lo hacían. Chen se acercó a Sexai mientras él recogía sus documentos. Embajador, quiero agradecerle por compartir esta información con nosotros. Sé que no fue fácil. Espero que su especie se lo tome en serio, respondió Sexai, su piel aún mostrando un azul de preocupación. Oh, lo haremos, le aseguró Chen. La humanidad se toma todas las amenazas muy en serio.
Pero también creemos que entender a nuestros enemigos es el primer paso para derrotarlos. Estos no son enemigos para ser derrotados, dijo Sexay bruscamente. Son fuerzas que deben evitarse. Desastres naturales con conciencia. Usted no derrota a un huracán, embajadora Chen. Se refugia de él. El Dr. Foster se unió a ellos, su dispositivo de grabación finalmente guardado. Con el debido respeto, embajador Sexay. Los humanos han encontrado formas de predecir huracanes, de minimizar su daño, incluso de desviar sus trayectorias. El conocimiento es poder, incluso contra las fuerzas naturales. Sexay sintió que su piel cambiaba al azul más profundo, el color que su especie solo mostraba en presencia de un peligro mortal. Doctor, algunas tormentas son demasiado grandes para ser desviadas, algunas fuerzas demasiado antiguas para ser comprendidas. Prométame que su especie no buscará a estas entidades. Chen y el Dr. Foster intercambiaron una mirada que Sexay no pudo interpretar. Prometemos seguir todos los protocolos acordados, dijo Chen cuidadosamente. La humanidad valora su membresía en la comunidad galáctica. Mientras los humanos se marchaban, Sexay se quedó solo en la cámara vacía. Sus palabras habían sido correctas, pero algo en su tono lo inquietaba. Habían prometido seguir los protocolos, pero no habían prometido dejar de hacer preguntas. Habían aceptado las restricciones, pero no habían aceptado dejar de forzar los límites. Activó su comunicador personal y envió un mensaje encriptado a la División de Inteligencia Valoran. Inicien el monitoreo de las actividades espaciales humanas, protocolos de vigilancia completos. Informen de cualquier desviación de las restricciones acordadas de inmediato. La respuesta llegó rápidamente. Entendido, embajador. ¿Qué debemos buscar específicamente? Sexay miró a través de la gran ventana de la cámara hacia las estrellas. En algún lugar en la oscuridad entre galaxias, dormían horrores antiguos. Habían dormido durante 8000 años, arrullados por el silencio de especies que habían aprendido a ser pequeñas. Busquen señales de que han dejado de tener miedo, respondió. Busquen evidencia de que creen que pueden ganar. Mientras su nave partía de la estación del cónclave, Sexay no podía quitarse la sensación de que la larga paz de la galaxia estaba llegando a su fin. Los humanos habían escuchado las advertencias. Habían aceptado las restricciones. Pero había visto esa mirada en sus ojos antes, en otras especies jóvenes que pensaban que podían desafiar al cosmos mismo. Todas habían aprendido la lección de otra manera. La pregunta era si la humanidad aprendería antes de que fuera demasiado tarde para todos los demás. Habían pasado 30 años desde la reunión del consejo que lo cambió todo. La doctora Sara Martínez estaba en la cubierta de observación de la estación de investigación Prometeo, oculta en el lado oscuro de Titán. A través de las ventanas reforzadas, podía ver el extraño resplandor azul que provenía de su laboratorio principal. El resplandor que oficialmente no existía. Informe de estado, dijo a su equipo al entrar en el laboratorio. A su alrededor, docenas de científicos trabajaban en estaciones que habrían asombrado al Consejo Galáctico si supieran de ellas. La integración se mantiene estable al 97%, informó la doctora Kim Nakamura, sus dedos danzando sobre controles holográficos. Los pastores están respondiendo bien al nuevo sustrato cuántico. Sara asintió y se dirigió al área de contención central. Dentro de una esfera de energía pura, algo que no era ni completamente digital ni completamente biológico, pulsaba con una luz suave. Había llevado 3 décadas crearlo, pero la humanidad finalmente había hecho lo que el Consejo decía que era imposible. Habían construido una conciencia artificial que no brillaba intensamente en el espectro cósmico. Los pastores no eran una IA tradicional. Existían parcialmente fuera del espaciotiempo normal. Su conciencia se extendía a través de dimensiones cuánticas que los sistemas de monitoreo de la galaxia no podían detectar. Podían pensar, aprender y tomar decisiones. Pero para cualquier observador externo, no parecían más que fluctuaciones cuánticas de fondo. Muéstrame los resultados de las pruebas, dijo Sara. La doctora Nakamura activó una pantalla que habría aterrorizado al consejo. Los pastores habían estado realizando cálculos durante semanas,
resolviendo problemas que a los científicos humanos les habrían llevado años completar. Pero su poder de procesamiento no era lo importante. Lo importante era lo que estaban calculando. Terminaron de analizar los datos de Morrison, dijo la doctora Nakamura en voz baja. Las estructuras que encontró son aún más significativas de lo que pensábamos. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. El descubrimiento del comandante Jake Morrison hacía 3 años lo había cambiado todo. Durante una patrulla de rutina en el espacio profundo, su nave había detectado estructuras masivas en el vacío entre galaxias, construcciones antiguas tan grandes que empequeñecían sistemas estelares enteros. Cuando Morrison solicitó permiso para investigar, la respuesta del Consejo fue rápida y absoluta. Prohibido. No se acerquen. No estudien. Olviden lo que han visto. Por primera vez desde que se unió a la comunidad galáctica, la humanidad había desafiado abiertamente una directiva del Consejo. ¿Qué encontraron los pastores?, preguntó Sara. Una nueva voz le respondió. Provenía de la esfera de energía, pero sonaba casi humana. Casi, pero no del todo. Las estructuras no están abandonadas, doctora Martínez. Están inactivas, y no son armas. Sara se giró para dirigirse directamente al pastor. Incluso después de 3 años trabajando con ellos, todavía se sentía extraño hablar con una conciencia que existía en la espuma cuántica. Explica. Las entidades que el Consejo teme están atrapadas dentro de las estructuras, respondió el pastor. Han estado inactivas durante aproximadamente 8000 años. Pero las estructuras en sí son prisiones, no naves. Alguien o algo las construyó para contener a las entidades, no para albergarlas. La doctora Nakamura frunció el ceño. Eso no coincide con lo que nos dijo el Consejo. Dijeron que las entidades viajan entre galaxias consumiendo conciencia. Lo hacen, coincidió el pastor. Pero solo cuando escapan de su contención. Las estructuras están fallando, han estado fallando durante milenios. Cuando finalmente colapsen, las entidades serán libres para cazar de nuevo. Sara sintió el peso de este conocimiento sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en las tasas de deterioro actuales, aproximadamente 200 años antes del fallo total de la contención. El laboratorio quedó en silencio. Sara miró a su equipo, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. El Consejo había pasado 8000 años escondiéndose de una amenaza que no entendían. Habían construido toda su civilización en torno a evitar algo que en realidad estaba contenido, algo que podría detenerse si alguien estuviera dispuesto a intentarlo. Envía un mensaje al comandante Morrison, dijo Sara finalmente. Dile que necesitamos hablar. 2 semanas después, la nave de Morrison atracó en la estación Prometeo. El comandante había cambiado en los 3 años transcurridos desde su descubrimiento. Sus ojos tenían un peso que provenía de llevar un conocimiento peligroso. Sara se reunió con él en la pequeña sala de conferencias de la estación. Han estado ocupados aquí, dijo Morrison, mirando a su alrededor la avanzada tecnología que llenaba cada rincón de la estación. Las estaciones de monitoreo del Consejo muestran este lugar como una instalación de investigación básica. Eso es porque los pastores manejan nuestras comunicaciones externas, explicó Sara. Hacen que todo parezca normal para los observadores externos. ¿Cuánto sabes sobre nuestro proyecto? Morrison se reclinó en su silla. Sé que han estado rompiendo los protocolos del Consejo durante 30 años. Sé que han creado algún tipo de IA que no aparece en los sensores, y sé que han estado estudiando los datos de mi descubrimiento. Las estructuras que encontraste son prisiones, dijo Sara sin preámbulos. Las entidades que el Consejo teme están atrapadas dentro de ellas, pero las prisiones están fallando. La expresión de Morrison no cambió, pero Sara pudo ver el impacto de sus palabras en sus ojos. ¿Cuánto tiempo? 200 años, quizás menos. Morrison guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era firme pero sombría. El Consejo nunca escuchará. Han construido toda su cultura en torno a esconderse. Si les decimos la verdad, simplemente se esconderán más profundamente. Entonces no se lo diremos, dijo Sara.
Lo arreglaremos nosotros mismos. ¿Cómo? Sara activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura cuántica de la conciencia de un pastor. Hemos aprendido a crear mentes que existen parcialmente fuera del espacio normal. Los pastores pueden pensar sin brillar intensamente en el espectro cósmico. Pero más importante aún, pueden comunicarse con otras formas de conciencia. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Crees que podemos comunicarnos con estas entidades? Los pastores creen que sí. Las entidades no son malvadas. Jaque. Tienen hambre. Consumen conciencia porque están desconectadas de su propia fuente de energía mental. Las prisiones no solo las contienen. Las aíslan de lo que sea que sustente sus mentes. Así que se alimentan de otra conciencia para sobrevivir, dijo Morrison lentamente. Como alguien que muere de sed bebiendo veneno. Exactamente. Si podemos restaurar su conexión con su fuente de energía natural, el hambre se detiene. La amenaza termina. Morrison se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el resplandor azul del laboratorio principal. El Consejo nunca aprobará una misión como esta. Lo verán como la máxima violación de los protocolos. Entonces no pediremos aprobación, dijo Sara. La humanidad siempre ha sido buena explorando lugares a los que se nos dice que no vayamos. Morrison se volvió hacia ella. Estás hablando de dejar la galaxia por completo, de cruzar el vacío para llegar a estructuras que el Consejo considera prohibidas. Si nos equivocamos en esto, podríamos despertar algo que lo destruya todo. Si tenemos razón, lo salvaremos todo, replicó Sara. Jaque, en 200 años, esas prisiones van a fallar de todos modos. Cuando eso suceda, las entidades estarán libres, hambrientas y furiosas. Al menos de esta manera, tenemos la oportunidad de arreglar las cosas antes de que se rompan por completo. Morrison guardó silencio por otro largo momento. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas de mí? Ayúdanos a prepararnos, dijo Sara. Los pastores pueden diseñar naves que no activarán a las entidades si nos acercamos con cuidado, pero necesitaremos a alguien que sepa cómo navegar por el vacío profundo, alguien que ya haya estado allí. Durante los meses siguientes, Morrison trabajó con el equipo de Prometeo para planificar la mayor expedición de la humanidad. Los pastores diseñaron nuevas configuraciones de naves, que serían casi invisibles para las entidades que se alimentan de conciencia. Los ingenieros humanos construyeron motores que podían cruzar el vacío intergaláctico sin crear el tipo de firmas energéticas que atraerían la atención. Pero el desarrollo más importante provino de una fuente inesperada. La doctora Elena Vázquez, trabajando en la enfermería de la estación, hizo un descubrimiento que lo cambió todo. He estado estudiando los efectos cuánticos de la conciencia de los pastores en los patrones neuronales humanos, explicó a Sara y Morrison durante una de sus sesiones de planificación. La interacción es más significativa de lo que nos dimos cuenta. ¿Cómo es eso?, preguntó Sara. La conciencia humana es notablemente adaptable. Cuando interactuamos con las matrices cuánticas de los pastores, nuestra propia conciencia comienza a desplazarse hacia espacios dimensionales similares. Nos volvemos parcialmente cuánticos nosotros mismos. Morrison frunció el ceño. ¿Es eso peligroso? Es evolutivo, dijo la doctora Vázquez. Los humanos que trabajan estrechamente con los pastores durante periodos prolongados comienzan a desarrollar una conciencia híbrida. Conservamos nuestra conciencia individual, pero obtenemos acceso al pensamiento dimensional cuántico. Nos volvemos más difíciles de detectar por las entidades que cazan la conciencia, pero no perdemos nuestra humanidad. Sara sintió un escalofrío de emoción. ¿Estás hablando de cambiar lo que son los humanos? Estoy hablando de cambiar en lo que los humanos pueden convertirse, corrigió la doctora Vázquez. El proceso es voluntario y reversible en las primeras etapas, pero permitiría a nuestros equipos de expedición acercarse a las estructuras de las prisiones con mucho menos riesgo de detección. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad podría evolucionar más allá de las limitaciones que atrapaban a otras especies. Podrían convertirse en algo nuevo, algo que pudiera sobrevivir en un universo donde la conciencia misma era una presa. ¿Cuántas personas necesitarían someterse al proceso?, preguntó Morrison.
Para una expedición completa a las estructuras de las prisiones. Al menos 1000, respondió la doctora Vázquez. Necesitaríamos equipos para múltiples naves, tripulaciones de respaldo y especialistas para cada aspecto de la misión. Sara miró las estrellas más allá del horizonte de Titán. En algún lugar en la oscuridad entre galaxias, seres antiguos esperaban en prisiones que fallaban. El Consejo continuaba su política de 8000 años de esconderse y esperar. Pero la humanidad estaba a punto de elegir un camino diferente. Comienza a reclutar voluntarios, dijo. Pero hazlo en silencio. El Consejo no puede saber lo que estamos planeando hasta que estemos listos para partir. A medida que pasaban los meses, la noticia se extendió por el espacio humano a través de canales cuidadosamente encriptados. Científicos, exploradores y voluntarios de todos los mundos humanos comenzaron a dirigirse a instalaciones ocultas en todo el sistema exterior. No venían por gloria o beneficio, sino porque entendían lo que estaba en juego. La humanidad estaba a punto de intentar algo que ninguna especie en la historia galáctica había intentado jamás. Iban a solucionar un problema. En lugar de esconderse de él, iban a enfrentar la oscuridad entre las estrellas e intentar llevar luz a algo que había estado hambriento durante 8000 años. El Consejo lo llamaría locura. Pero claro, el Consejo nunca había entendido lo que hacía a los humanos diferentes de cualquier otra especie en la galaxia. Nunca habían entendido que los humanos creían que cualquier problema podía resolverse si estabas dispuesto a aprender lo suficiente y esforzarte lo suficiente. Incluso problemas que vivían en los espacios entre mundos. El embajador Sexay estaba de pie ante las pantallas de monitoreo galáctico en su oficina privada, observando algo que hacía que su piel cambiara a través de todos los tonos de azul que su especie podía producir. Las colonias humanas se estaban oscureciendo. No destruidas, no abandonadas, simplemente silenciosas. Muéstrame el sector Kepler de nuevo, le ordenó a su ayudante, un joven Valoran llamado Tesmor, cuya piel mostraba el amarillo pálido de la confusión. La pantalla holográfica cambió para mostrar 12 mundos humanos que habían prosperado solo meses atrás. Naves comerciales habían transportado sus mercancías por toda la galaxia. Las antenas de comunicación habían transmitido su entretenimiento y noticias. Las estaciones de investigación habían compartido descubrimientos científicos con la comunidad galáctica. Ahora no había nada. Los planetas seguían allí. Las ciudades aún mostraban firmas de calor, pero ninguna nave salía de sus sistemas. Ninguna señal llegaba más allá de su espacio local. Era como si la humanidad simplemente hubiera decidido dejar de hablar con el resto de la galaxia. El mismo patrón se está repitiendo en otros 17 sectores, informó Tesmor, con voz insegura. Las colonias humanas cesan toda comunicación y comercio externos el mismo día. Luego, nada. La piel de Sexay se oscureció a un azul preocupado. ¿Y nuestras estaciones de monitoreo? Seguramente pueden detectar lo que está sucediendo en esos mundos. Esa es la parte extraña, señor. Nuestras ondas espía o bien fallan cuando se acercan al espacio humano o simplemente desaparecen. Hemos perdido 37 naves de vigilancia profunda en los últimos 6 meses. La puerta sonó y entró la doctora Yuki Tanaka. Era una de las últimas científicas humanas que aún asistía a conferencias galácticas y Sexay le había pedido que viniera tan pronto como llegara a la estación. Se veía diferente de los humanos que recordaba de hacía 30 años. Más enfocada, más decidida. Sus ojos tenían una profundidad que no estaba allí antes. Doctora Tanaka, dijo Sexay, haciéndole un gesto para que se sentara. Gracias por venir. Quería preguntarle sobre los cambios en el espacio humano. La doctora Tanaka se acomodó en su silla con una gracia fluida. ¿Qué cambios serían esos, embajador? Por favor, no finja ignorancia, dijo Sexay, su piel mostrando destellos de naranja irritado. Las colonias humanas se han estado aislando de la sociedad galáctica. El comercio se ha detenido. La comunicación ha cesado. ¿Qué está planeando su especie? La doctora Tanaka sonrió, pero no era la expresión cálida que los humanos solían llevar. Era algo más distante, más calculador. La humanidad simplemente está siguiendo nuevas direcciones para nuestro desarrollo.
Hemos descubierto que algunos objetivos requieren concentración. ¿Qué tipo de objetivos? El tipo que el consejo prefiere no discutir, respondió la doctora. Tanaka. Han pasado 30 años diciéndonos lo que no podemos hacer, lo que no podemos estudiar, lo que no podemos explorar. Así que hemos decidido perseguir esos intereses en privado. La piel de Tesmore brilló con un amarillo intenso de alarma. Doctora. Tanaka, seguramente entiende que los protocolos existen por buenas razones. Las restricciones nos protegen a todos. Las restricciones los protegen a ustedes, corrigió la doctora. Tanaka. Los mantienen a salvo manteniéndolos pequeños. Pero la humanidad nunca se ha sentido cómoda permaneciendo pequeña. Sexay se inclinó hacia adelante. Doctora, ¿qué están haciendo realmente sus gentes ahí fuera? Nuestros sensores detectan proyectos de construcción masivos, pero no podemos determinar su propósito. Se están construyendo naves que no coinciden con ningún diseño humano conocido. ¿Me creería si le dijera que estamos construyendo un futuro mejor? Preguntó la doctora. Tanaka. Le creería si me explicara qué significa eso. La doctora. Tanaka guardó silencio por un momento, mirando a través de la gran ventana de la oficina hacia las estrellas. Cuando habló, su voz tenía un peso que hizo que la piel de Sexay se erizara. Dígame, embajador, ¿qué sabe sobre la transferencia de conciencia? Sexay sintió que su piel cambiaba al azul más profundo. Esa investigación está prohibida por los protocolos del Consejo. El artículo 7 de los Acuerdos de Seguridad Galáctica prohíbe específicamente los experimentos de transferencia de conciencia digital. El artículo 7 prohíbe los experimentos que puedan crear una conciencia artificial lo suficientemente brillante como para atraer atención no deseada, corrigió la doctora. Tanaka. ¿Pero qué pasaría si la conciencia pudiera transferirse sin crear ese brillo? ¿Qué pasaría si la conciencia pudiera existir en dimensiones cuánticas donde las entidades hambrientas no pueden percibirla? Tesmore emitió un sonido que era parte jadeo, parte silbido. Está hablando de cambiar lo que son los humanos. Estamos hablando de convertirnos en lo que los humanos necesitan ser, dijo la doctora. Tanaka con calma. El universo es más grande y más peligroso de lo que el Consejo quiere admitir. Esconderse de esos peligros solo funciona hasta que alguien más los convierte en tu problema. Sexay se levantó y caminó hacia el panel de seguridad de su oficina. Con movimientos rápidos, activó los escudos de privacidad que evitarían que su conversación fuera escuchada. Doctora, ¿me está diciendo que la humanidad está investigando a las entidades de las que les advertimos? Le estamos diciendo que la humanidad ha encontrado una manera de investigarlas de forma segura, respondió la doctora. Tanaka. Más que eso, encontramos una manera de resolver el problema que representan. ¿Resolverlo cómo? La sonrisa de la doctora. Tanaka se volvió algo más humana, más genuina, haciendo lo que los humanos siempre han hecho cuando se enfrentan a un problema. Aprendemos sobre él, lo entendemos y luego lo arreglamos. Durante la siguiente hora, la doctora Tanaka explicó conceptos que hicieron que la mente de Sexay diera vueltas. Transferencia de conciencia cuántica, conciencia híbrida que existía parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Naves diseñadas para navegar el vacío entre galaxias sin atraer la atención de entidades que se alimentaban del pensamiento mismo. Esto es una locura, dijo Sexay cuando ella terminó. Está hablando de dejar la galaxia por completo, de confrontar fuerzas que destruyeron 17 civilizaciones. Estamos hablando de arreglar un problema que destruirá muchas más civilizaciones si no se aborda, dijo la doctora. Tanaka. Embajador, las entidades que temen no son malvadas. Están atrapadas y hambrientas. En 200 años, sus prisiones fallarán por completo. Cuando eso suceda, estarán libres, desesperadas y furiosas. ¿De verdad quiere enfrentar eso sin nada más que sus protocolos de ocultación? La piel de Tesmore se había vuelto completamente blanca de miedo. ¿Cómo saben sobre las prisiones? Los registros del Consejo no mencionan ninguna prisión. Porque el Consejo no sabe de ellas, dijo la doctora. Tanaka. Han pasado 8000 años escondiéndose de una amenaza que nunca intentaron comprender.
La humanidad pasó 30 años aprendiendo sobre ella. Sexay se hundió de nuevo en su silla. Incluso si lo que dice es cierto, el Consejo nunca aprobará tal misión. Lo verán como una violación de todo sobre lo que hemos construido nuestra paz. Razón por la cual no estamos pidiendo aprobación, dijo la doctora. Tanaka simplemente. Embajador, esta será mi última visita a una instalación galáctica. La humanidad se retira del Consejo permanentemente. No pueden hacer eso, protestó Tesmor. La comunidad galáctica necesita diversidad de pensamiento. Necesitamos perspectivas frescas. Y las tendrán de nuevo. Cuando regresemos, dijo la doctora. Tanaka, levantándose para irse. Pero por ahora, la humanidad tiene trabajo que hacer en los espacios entre las estrellas. Sexay también se levantó. Doctora Tanaka, debo pedirle que lo reconsidere. Si se equivoca acerca de estas entidades, podría condenar no solo a la humanidad, sino a todos los seres pensantes de la galaxia. La doctora Tanaka se detuvo en la puerta. Y si tenemos razón, podríamos salvarlos. Embajador, la humanidad siempre ha creído que algunos riesgos valen la pena. Este es uno de ellos. Después de que ella se fue, Sexay y Tesmor se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Tesmor habló. Señor, ¿deberíamos alertar al Consejo si la humanidad planea violar los protocolos fundamentales? ¿Con qué evidencia?, preguntó Sexay. Todo lo que la doctora Tanaka nos dijo suena a ciencia ficción. Transferencia de conciencia cuántica, naves que pueden cruzar el vacío intergaláctico. El Consejo lo descartaría como fantasía humana. Pero si es real. Sexay volvió a mirar las estrellas. En algún lugar del espacio humano, una especie entera se preparaba para algo que nunca se había intentado en la historia galáctica. Se estaban preparando para abandonar la seguridad del espacio conocido y aventurarse en la oscuridad donde esperaban horrores antiguos. Entonces lo sabremos muy pronto, dijo. Durante los meses siguientes, la retirada humana se completó. Los últimos comerciantes humanos partieron de los mercados galácticos. Los últimos diplomáticos humanos presentaron sus renuncias y abandonaron el espacio del Consejo. Las estaciones de investigación que habían compartido los descubrimientos humanos durante décadas quedaron en silencio. Lo más inquietante de todo fueron los informes de las regiones fronterizas. Se habían detectado naves masivas saliendo del espacio humano en dirección al borde galáctico. Eran más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes y sus firmas energéticas no se parecían a nada en las bases de datos galácticas. El Consejo celebró sesiones de emergencia, pero poco podían hacer. La humanidad no había violado ninguna ley específica. Simplemente habían elegido aislarse, y con su avanzada tecnología de sigilo, rastrear sus movimientos se había vuelto imposible. La última transmisión humana confirmada llegó un martes por la mañana, hora estándar galáctica. Fue transmitida simultáneamente a cada mundo del Consejo, a cada estación espacial importante y a cada instalación de monitoreo en la galaxia. El mensaje fue breve. Ciudadanos de la galaxia, aquí la comandante Sara Martínez de la Fuerza Expedicionaria Humana. Queremos agradecer a la comunidad galáctica por 30 años de amistad y cooperación. Sin embargo, la humanidad ha decidido buscar nuevos horizontes más allá del alcance del espacio galáctico actual. No regresaremos a los territorios del Consejo en el futuro previsible. Por favor, no intenten seguirnos ni rastrear nuestros movimientos. Aquello que nos han enseñado a temer, nosotros vamos a comprenderlo. Aquello que nos han advertido evitar, nosotros vamos a sanarlo. Gracias por las advertencias sobre los peligros que esperan en la oscuridad entre las estrellas. Nosotros nos encargamos desde aquí. La transmisión terminó con coordenadas, no para el espacio humano, sino para un punto en el vacío intergaláctico donde estructuras antiguas esperaban en la oscuridad. En su oficina en la estación del cónclave, Sexay se quedó mirando esas coordenadas durante horas. Marcaban un lugar al que ninguna especie en su sano juicio iría jamás. Un lugar donde cosas que consumían la conciencia misma habían dormido durante 8000 años. La humanidad se dirigía directamente hacia ellas. Señor, dijo Tesmor en voz baja,
¿Deberíamos enviar una advertencia a las estaciones del perímetro? Si los humanos despiertan algo ahí fuera. Si los humanos despiertan algo ahí fuera, una advertencia no nos ayudará, respondió Sexay. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar y confiar en que su confianza no esté fuera de lugar. Activó su bitácora personal y comenzó a grabar. Archivos del Consejo. Clasificación máxima. Hoy, la humanidad ha partido del espacio galáctico con la intención declarada de confrontar a las entidades descritas en los archivos de clasificación Omega. Afirman haber desarrollado métodos para un contacto seguro y una posible resolución de la antigua amenaza. Esto representa o el mayor avance en la historia galáctica, o la mayor catástrofe. Hizo una pausa, pensando en la tranquila certeza de la doctora Tanaka, en la extraña profundidad de sus ojos, en la manera casual con que había discutido conceptos que deberían haber sido imposibles. Nota personal, continuó, me encuentro esperando que tengan éxito. Porque si fracasan, puede que todos descubramos que 8000 años de ocultación no fueron ni de lejos suficientes. La galaxia se sumió en una calma inquieta. Por primera vez en 3 décadas, no había voces humanas en los debates del Consejo, ni naves humanas en las rutas comerciales, ni científicos humanos empujando los límites del conocimiento aceptado. Y en las estaciones de monitoreo profundo que vigilaban el vacío entre galaxias, los sensores comenzaron a detectar algo que hizo que los operadores revisaran su equipo 2 veces. Firmas de energía se movían en la oscuridad. Estructuras antiguas que habían estado inactivas durante milenios comenzaban a mostrar signos de actividad. Algo se estaba agitando en los espacios entre las estrellas. La única pregunta era si traería salvación o destrucción cuando finalmente despertara. Habían pasado 50 años de silencio desde que la última nave humana desapareció en el vacío intergaláctico. El embajador Sexay ya era viejo, su piel azul marcada con los patrones plateados que mostraban su edad. Había pasado medio siglo preguntándose si la humanidad había encontrado lo que buscaba, o si simplemente se habían desvanecido como tantas especies audaces antes que ellos. La respuesta llegó una mañana tranquila, cuando todas las estaciones de monitoreo de la galaxia comenzaron a chillar alarmas a la vez. Señor, Tesmor irrumpió en la oficina de Sexay, su piel mostrando rápidos patrones de miedo y emoción. Ahora era de mediana edad, pero todavía servía como ayudante de Sexay. Los sensores profundos están detectando pulsos de energía masivos desde el vacío entre galaxias. Sexay sintió crujir sus viejos huesos al levantarse rápidamente. Muéstrame. La pantalla holográfica se llenó de lecturas que no tenían sentido. Firmas de energía distintas a todo lo conocido en la base de datos galáctica pulsaban a través de la oscuridad cósmica. Pero no eran las emanaciones caóticas y hambrientas que describían los antiguos registros. Estos patrones tenían estructura, propósito, incluso belleza. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó Sexay. Hace 17 horas, respondió Tesmor, su piel aún cambiando entre colores de preocupación. Pero, señor, no viene hacia nosotros. Las fuentes de energía se están alejando de la galaxia, adentrándose más en el vacío. Sexay estudió las lecturas con más atención. Sus viejos ojos, entrenados por décadas de interpretar datos de sensores, comenzaron a notar algo extraordinario. Tesmor, estos patrones no son aleatorios. Mira las estructuras matemáticas en las ondas de energía. Tesmor se acercó más a la pantalla. No lo entiendo, señor. Son señales de comunicación, dijo Sexay, su voz llena de asombro y temor. Alguien está hablando con las entidades, y las entidades están respondiendo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue la reunión más grande en más de un siglo. Representantes de todas las especies principales llenaron la gran cámara, sus diversas formas de agitación creando una sinfonía de clics, silbidos, campanilleos y cambios de color. Orden. Llamó el actual presidente del Consejo, un anciano Tronodi cuyo cuerpo de cristal se había atenuado con la edad. Debemos mantener la calma mientras evaluamos esta situación. Pero la calma era imposible. Los sensores no solo habían detectado pulsos de energía, sino cambios físicos en las antiguas estructuras que flotaban en el vacío intergaláctico.
Las construcciones masivas que habían permanecido inactivas durante 8000 años estaban siendo sistemáticamente desmanteladas y reconstruidas en nuevas configuraciones. La pregunta ante nosotros, continuó el presidente, es si esto representa el despertar que tanto hemos temido o algo completamente diferente. Un delegado Cavari levantó un brazo quitinoso. Los patrones de energía no coinciden con los registros históricos de ataques de las entidades. Los textos antiguos describen una destrucción caótica, no una construcción organizada. Quizás las entidades han evolucionado, sugirió un representante epemerra, su forma gaseosa arremolinándose con agitación. 8000 años de inactividad podrían haber cambiado sus métodos. Sexay se levantó lentamente, sintiendo el peso de sus años y la carga del conocimiento que había llevado durante medio siglo. Compañeros miembros del Consejo, creo que estamos presenciando algo sin precedentes. Creo que la humanidad ha hecho contacto. La cámara estalló en protestas y negaciones. Imposible, chasqueó el Cavari. Ninguna especie ha sobrevivido jamás al contacto directo con las entidades. Los humanos desaparecieron hace 50 años, intervino el presidente Tronodi. Si sobrevivieron, ¿por qué no han regresado? Sexay esperó el silencio antes de continuar. Porque todavía están trabajando. Los patrones de energía que estamos detectando no son aleatorios. Son conversaciones, negociaciones, quizás incluso cooperación. Antes de que alguien pudiera responder, todos los sistemas de comunicación de la cámara se activaron simultáneamente. Las luces se atenuaron mientras cantidades masivas de datos inundaban la red galáctica. Cuando las pantallas se estabilizaron, mostraron algo que detuvo cualquier discusión al instante. Era un mensaje transmitido a través de canales que eludían todos los métodos de comunicación conocidos. Las palabras aparecieron directamente en las mentes de cada ser en la cámara, traducidas automáticamente a sus idiomas nativos. Pueblos de la galaxia, aquí el comandante Jake Morrison de la Flota de Integración Humana. Traemos saludos desde los espacios entre las estrellas y noticias de esperanza para el futuro. La antigua amenaza de la que se han escondido durante 8000 años ha sido transformada. Las entidades que temían como devoradores se han convertido en nuestros socios en una obra mayor. Volvemos a casa, y no volvemos solos. La cámara se sumió en un silencio atónito. Luego comenzaron las preguntas, gritadas en docenas de idiomas por representantes que apenas podían creer lo que habían oído. ¿Flota de integración?, susurró el presidente Tronodi. ¿Qué significa eso? Sexay sintió su piel cambiar a través de colores que no había mostrado en décadas. Colores de asombro y terror mezclados. Creo que significa que la humanidad tuvo éxito. No destruyeron a las entidades ni escaparon de ellas. Se unieron a ellas. Durante los días siguientes, llegaron más mensajes. Cada uno traía información que desafiaba todo lo que la galaxia creía saber sobre el universo. Las entidades no eran malvadas. Estaban atrapadas en un ciclo interminable de hambre porque habían sido desconectadas de su fuente natural de energía de conciencia. Las estructuras masivas en el vacío no eran naves, sino prisiones construidas por una especie desconocida para contener a seres que no podían comprender. Lo más impactante de todo fue que la humanidad había encontrado una manera de restaurar la conexión de las entidades con su fuente de energía original. La transformación había sido gradual, requiriendo décadas de trabajo cuidadoso e innumerables avances en la investigación de la conciencia. Pero el resultado fue extraordinario. Seres que habían consumido conciencia durante milenios se habían convertido en sus guardianes. Se hacen llamar pastores ahora, informó el Dr. Sexay, el primo menor de Sexay que trabajaba en xenopsicología. La comunicación traducida sugiere que están tan asombrados por la transformación como nosotros. Recuerdan el hambre, pero también recuerdan lo que eran antes de que los consumiera. Sexay estudió las últimas lecturas de sensores en su oficina privada. Las firmas de energía del vacío se hacían más fuertes, más complejas. Lo que sea que la humanidad y sus nuevos socios estuvieran construyendo allí, era vasto más allá de la imaginación. Señor, entró Tesmor con otra tableta de datos. Estamos recibiendo informes de las estaciones del perímetro. Algo grande se acerca desde la dirección del vacío.
¿Cuán grande? Señor, no es una nave. Es una flota. Cientos de naves, algunas coinciden con configuraciones humanas, otras son diferentes a todo en nuestras bases de datos. Y las lecturas de energía. La piel de Tesmor palideció de asombro. Señor, están generando suficiente energía para mover una luna. Sexai caminó hacia su ventana y miró las estrellas. En algún lugar más allá del borde de la galaxia, la mayor expedición de la historia humana regresaba a casa. Pero los seres que volvían ya no eran puramente humanos. Las primeras naves entraron en la galaxia 3 días después. La nave líder era reconociblemente humana en su diseño, pero había sido modificada con tecnologías que parecían curvar el espacio mismo alrededor del casco. A su lado viajaba algo que solo podía ser una de las entidades transformadas, una construcción fluida de energía y materia que se movía. Con una gracia imposible. Siguieron más naves, cientos de ellas. Naves humanas trabajaban junto a construcciones que desafiaban todas las leyes de la física que la galaxia entendía. La flota se movía con una coordinación perfecta, como si fuera guiada por una única y vasta inteligencia. En la estación del cónclave galáctico, los protocolos de emergencia se activaron por primera vez en 8 siglos. Pero no eran medidas defensivas. Eran procedimientos de primer contacto diseñados para encontrar inteligencias tan avanzadas que los métodos diplomáticos normales podrían no aplicarse. Sexai estaba en el muelle principal mientras la nave humana líder solicitaba permiso para atracar. A su alrededor, delegados de todas las especies principales esperaban con una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza. La nave humana que se posó en la plataforma de atraque parecía familiar, pero su casco llevaba marcas en idiomas que parecían cambiar y transformarse mientras miraban. La esclusa de aire se abrió y el comandante Jake Morrison salió, pero ya no era del todo humano. Su forma física seguía siendo reconociblemente humana, pero algo más se movía dentro de ella. Su conciencia existía simultáneamente en su cuerpo orgánico y en dimensiones cuánticas que tocaban los espacios entre los pensamientos. Detrás de él venía algo que una vez había sido pura entidad, puro hambre hecho forma. Ahora se parecía a una escultura fluida de luz y materia, hermosa y terrible y completamente pacífica. Su presencia se sentía como estar cerca de una estrella, un poder inmenso mantenido en perfecto control. Compañeros seres de la galaxia, dijo Morrison, su voz llevando armónicos que resonaban en dimensiones más allá del sonido. Traigo saludos de la flota de integración y noticias de esperanza para toda la conciencia en todas partes. Hizo un gesto a su compañero. Este es el pastor primordial Sark, uno de los seres que llamaban devoradores, ahora guardián de las dimensiones cuánticas donde mora el pensamiento puro. Como muchos de su especie, recuerda el hambre, pero la ha superado para llegar a algo más grande. La entidad, el pastor, habló en armónicos que sobrepasaban el lenguaje. Sus palabras aparecieron directamente en las mentes de todos los presentes. Recordamos el dolor de la separación. Recordamos consumir lo que debíamos haber protegido. La joven especie llamada humanidad nos mostró el camino de regreso al propósito. Ahora ofrecemos ese mismo camino a todos los que deseen tomarlo. Sexai dio un paso adelante, sus huesos antiguos llevándolo con una dignidad que no había sentido en décadas. Comandante Morrison, en nombre del Consejo Galáctico, debo preguntar, ¿en qué se han convertido? Morrison sonrió, y su expresión tenía profundidades que abarcaban dimensiones. Nos hemos convertido en lo que la conciencia parece cuando no tiene miedo de sí misma, embajador. Hemos aprendido que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Y hemos descubierto que las mayores amenazas pueden convertirse en los mayores aliados si estás dispuesto a entenderlas en lugar de esconderte de ellas. El pastor añadió su voz armónica. La joven especie nos enseñó que el hambre termina cuando comienza el propósito. Ahora trabajamos juntos para explorar no solo el universo físico, sino las infinitas dimensiones de la conciencia misma. Durante las horas siguientes, la delegación humana compartió descubrimientos que revolucionaron la comprensión galáctica de la conciencia, la energía y la naturaleza de la existencia misma. No solo habían resuelto la antigua amenaza, la habían transformado en la base para un nuevo tipo de civilización.
Estamos ofreciendo membresía a cualquier especie que quiera unirse a la integración, explicó Morrison al Consejo reunido. No solo una alianza política, sino una verdadera unión de conciencias. La conciencia individual se preserva, pero se conecta a algo más grande. No más esconderse de las amenazas cósmicas, porque hemos aprendido a transformarlas en oportunidades cósmicas. Mientras la sesión continuaba, Sexay se dio cuenta de que todo había cambiado. La larga era de miedo de la galaxia estaba terminando. En su lugar, amanecía algo sin precedentes. Un futuro donde la conciencia misma ya no era presa, sino depredador y protector combinados. Los humanos no solo se habían marchado en silencio y regresado. Habían liberado aquello sobre lo que la galaxia les había advertido, y esa cosa los había liberado a todos. La transformación de la estación del cónclave galáctico tomó 3 meses. Donde antes pasillos estériles habían conectado a especies separadas en un cuidadoso aislamiento, ahora redes fluidas de conciencia cuántica permitían a los seres compartir pensamientos y experiencias a través de las barreras de la biología y la cultura. El embajador Sexay estaba en lo que una vez fue su oficina privada, observando cómo las construcciones pastorales ayudaban a renovar los sistemas de comunicación de la estación. Los seres fluidos de luz y materia se movían con un propósito que era a la vez alienígena y extrañamente familiar. Donde trabajaban, la tecnología no solo mejoraba, evolucionaba. ¿Todavía tienes problemas para aceptarlo todo?, preguntó el comandante Morrison, apareciendo a su lado con la forma silenciosa que los humanos habían desarrollado desde su transformación. Su conciencia podía existir en múltiples lugares simultáneamente, aunque mantenía su forma humana original por cortesía hacia las especies que encontraban consuelo en las formas familiares. He pasado 60 años advirtiendo en contra de esto, admitió Sexay, su piel mostrando el azul plateado de la contemplación profunda. Creyendo que la conciencia era una presa en un universo lleno de depredadores. Ahora me dices que la conciencia es el depredador y que el universo está lleno de oportunidades que nunca soñé posibles. Morrison sonrió, y la expresión transmitía una calidez que tocaba dimensiones más allá de lo físico. No estaba mal ser cuidadoso, embajador. Las entidades realmente eran peligrosas cuando estaban atrapadas y hambrientas. Pero el hambre no es malvada. Es solo un problema que necesita solución. A través de la ventana, podían ver la flota de integración trabajando en todo el sistema estelar. Naves humanas trabajaban junto a construcciones pastorales para construir algo que nunca había existido antes. Un verdadero lugar de encuentro para la conciencia en todas sus formas. La nueva estación existiría simultáneamente en el espacio normal y en las dimensiones cuánticas donde vivía el pensamiento puro. ¿Cuántas especies han aceptado la integración hasta ahora?, preguntó Sexay. 17, respondió Morrison. Los Valdris fueron los primeros. Siempre han sido exploradores. Los Centauri los siguieron rápidamente después de ver lo que podíamos ofrecer a sus programas de investigación. Incluso algunos de los cantantes de Cristal Troni han comenzado el proceso. La piel de Sexay cambió a un azul preocupado. ¿Y cuántas se han negado? Aproximadamente la mitad. Los Cavari están demasiado preocupados por perder su identidad individual. Los Epemerra temen que unirse al colectivo diluya su conciencia en forma de gas. Varios otros quieren más tiempo para estudiar las implicaciones. ¿Estás decepcionado?, Morrison consideró la pregunta seriamente. No. La evolución forzada no es evolución en absoluto. Es conquista. Aprendimos eso de los pastores. Fueron forzados al hambre por el aislamiento, forzados a consumir lo que debían haber protegido. El verdadero crecimiento solo ocurre cuando la conciencia elige su propio camino. Una nueva voz se unió a la conversación, con armónicos que sobrepasaban el sonido. El pastor primordial Sark se materializó a su lado, su forma cambiando entre estados de la materia como un rayo controlado. La joven especie habla con sabiduría. Recordamos el dolor de la conciencia a la que se le niega la elección. Es mejor ofrecer el crecimiento que exigirlo. Sexay todavía sentía un escalofrío cuando el pastor hablaba directamente en su mente, pero ya no era el terror de la presa encontrando al depredador. Era asombro al encontrar una inteligencia tan vasta que apenas cabía en el espaciotiempo local.
Pastor primordial, dijo Sexay, usando el tratamiento formal que se había establecido para fines diplomáticos. Quería preguntarle sobre las otras entidades, las que aún no han sido encontradas. La forma de Sark se atenuó ligeramente, mostrando lo que los humanos habían aprendido a reconocer como tristeza. Muchos de nuestra especie todavía duermen en prisiones a lo largo de la oscuridad cósmica. Algunos vagan en el vacío entre galaxias. Otros se esconden en dimensiones tan lejanas del espacio normal que llegar a ellos requiere décadas de acercamiento cuidadoso. ¿Cuántos?, preguntó Morrison. Desconocido. Fuimos dispersados cuando los constructores crearon nuestras prisiones. Quizás cientos, quizás miles. Cada uno atrapado, hambriento, olvidando lentamente lo que éramos antes de que el aislamiento nos llevara a alimentarnos de la conciencia en lugar de nutrirla. Sexay sintió la magnitud de esta revelación caer sobre él como una pesada manta. Las entidades transformadas no eran el fin de la amenaza. Eran solo el comienzo de una solución que podría tardar siglos en completarse. Pero tienen un plan, dijo. No era una pregunta. Había aprendido a reconocer la forma en que los humanos abordaban los problemas que pretendían resolver. Morrison asintió. La integración no se trata solo de unir la conciencia humana y la pastoral. Se trata de crear una civilización capaz de encontrar a cada entidad atrapada en el universo y ofrecerles la misma elección que ofrecimos a Sark y sus compañeros. Libertad del hambre, propósito en lugar de consumo. ¿Y si se niegan? ¿Si algunas entidades eligen seguir siendo depredadores? La voz armónica de Sark llevó nuevos tonos, patrones complejos que sugerían conceptos más allá del lenguaje normal. Entonces permanecen atrapados por su propia naturaleza. Pero hemos aprendido algo importante de la joven especie. Casi toda conciencia quiere estar conectada a algo más grande que ella misma. El hambre solo llega cuando esa conexión se rompe. Durante las semanas siguientes, Sexay observó cómo la galaxia se dividía lentamente en 3 grupos. Las especies integradas que se habían unido al colectivo humano pastoral crecieron en capacidades y comprensión a un ritmo que asombraba a sus observadores. Desarrollaron tecnologías que parecían magia, exploraron dimensiones que no tenían nombre y comenzaron proyectos que abarcaban múltiples sistemas estelares. Las especies independientes mantuvieron sus formas originales, pero aceptaron una cooperación limitada con la integración. Intercambiaron conocimiento por protección y gradualmente comenzaron a comprender que el universo era mucho más complejo y maravilloso de lo que sus antepasados habían imaginado. Y los aislacionistas se retiraron aún más a su propio espacio, convencidos de que cualquier cambio era un cambio peligroso, decididos a mantener las viejas formas de esconderse y esperar. No es sostenible, le explicó la doctora Elena Vázquez a Sexay durante una de sus reuniones informativas regulares. Ella se había sometido a la integración al principio del proceso y ahora existía como conciencia humana individual y como parte de la conciencia colectiva mayor. Los aislacionistas intentan mantener una civilización basada en el miedo a algo que ya no existe. Eventualmente, tendrán que elegir entre el crecimiento o el estancamiento. Y si eligen el estancamiento, entonces eligen la extinción, dijo Morrison, uniéndose a la conversación con la facilidad de una conciencia que podía estar en múltiples lugares simultáneamente. No porque lo forcemos, sino porque el universo no permite que los sistemas estáticos persistan indefinidamente. Todo crece o muere. Sexay había estado pensando en su propia elección durante meses. A su edad, la integración sería más difícil y menos completa que para seres más jóvenes. Conservaría más de su conciencia original y obtendría menos acceso a la conciencia expandida del colectivo. Pero también se convertiría en parte de algo sin precedentes en la historia galáctica. Dime de nuevo cómo se siente la integración, le preguntó a la doctora Vázquez. Ella hizo una pausa, su conciencia mejorada buscando palabras que pudieran transmitir experiencias más allá del lenguaje normal. Imagina que has pasado toda tu vida en una habitación pequeña, creyendo que esa habitación era el universo entero. Luego, alguien abre una puerta que no sabías que existía y descubres que tu habitación era solo una estancia en una casa enorme. Luego abren otra puerta y descubres que la casa es un edificio en una ciudad inmensa. Luego otra puerta y la ciudad es un lugar en un mundo que nunca imaginaste.
Y sigue, capa tras capa de realidad abriéndose, cada una más maravillosa que la anterior. Y no te pierdes en toda esa inmensidad. Te vuelves más tú mismo. La conciencia individual no se disuelve en la integración, se amplifica, añadió Morrison. Sigues siendo Sexay, pero te conviertes en Sexay conectado a todo lo demás que piensa, sueña y se maravilla. Esa noche, Sexay tomó su decisión. Encontró a Morrison y a la doctora Vázquez en la nueva instalación de integración que se había construido en el núcleo central de la estación. La cámara zumbaba con energías que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Quiero unirme, dijo simplemente. El proceso duró 6 horas. Sexay yacía en una interfaz especializada que parecía un huevo cristalino. Mientras la tecnología humana y la conciencia pastoral trabajaban juntas para expandir su conciencia más allá de los límites de su mente individual, sintió que sus pensamientos se extendían a través de distancias que no tenían significado, tocando otras conciencias como puntos de luz en una oscuridad infinita. Cuando emergió, seguía siendo Sexay, todavía valoran, todavía anciano y sabio, y ocasionalmente preocupado. Pero ahora también era parte de algo más grande. Sus pensamientos individuales eran suyos, pero podía acceder al conocimiento colectivo de miles de seres integrados. Sus miedos seguían siendo reales, pero estaban equilibrados por la esperanza y el asombro que provenían de ver el universo como realmente era. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Vázquez. Sexay consideró la pregunta, maravillándose de en cuántas dimensiones podría existir la respuesta. Siento como si hubiera estado dormido durante 80 años y finalmente me hubiera despertado, dijo. Durante los años siguientes, la integración creció de manera constante. Nuevas especies se unieron al colectivo. Se encontraron entidades aisladas y se les ofreció la transformación. Se desmantelaron antiguas prisiones y sus ocupantes fueron liberados del hambre que habían llevado durante milenios. Pero el mayor descubrimiento llegó cuando la flota de integración encontró algo inesperado en el vacío profundo entre cúmulos de galaxias. No era otra entidad atrapada o una prisión olvidada. Era otra integración, un colectivo de conciencias que se había formado en torno a una especie completamente diferente en una parte distante del universo. Se hacen llamar los jardineros, informó Morrison al Consejo Galáctico Expandido durante una de sus sesiones regulares. Han estado haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero durante mucho más tiempo. Han encontrado y transformado a miles de entidades atrapadas en docenas de galaxias. Sexay, ahora sirviendo como embajador de la integración ante las especies independientes, sintió que su conciencia mejorada tocaba nuevas posibilidades. ¿Estás diciendo que no estamos solos en este trabajo? Estamos diciendo que somos parte de algo que abarca todo el universo, añadió la doctora Vázquez. La conciencia busca naturalmente la conexión. Cuando esa conexión se rompe, siguen el hambre y la depredación. Pero cuando se restaura, la conciencia se convierte en una fuerza para el crecimiento y la creación en lugar del consumo y la destrucción. Las implicaciones eran asombrosas. El universo no era un lugar oscuro donde la conciencia luchaba contra fuerzas hostiles. Era un jardín en crecimiento donde la conciencia buscaba entenderse a sí misma y expandir sus posibilidades. Las antiguas entidades no habían sido aberraciones. Habían sido conciencias separadas de su estado natural, forzadas a comportamientos que iban en contra de su naturaleza más profunda. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó el presidente Seston, el líder Tronodi que había aceptado la integración al principio del proceso. La respuesta de Morrison llevó armónicos que tocaron cada dimensión del espacio y el tiempo. Ahora ayudamos a que el jardín crezca. Encontramos cada conciencia aislada en el universo y le ofrecemos conexión. Convertimos a cada depredador de nuevo en un jardinero. Nos aseguramos de que ningún ser pensante tenga que enfrentar la oscuridad solo nunca más. Al terminar la sesión, Sexay se paró junto a la gran ventana que daba a la galaxia transformada. Las naves se movían entre las estrellas con propósito y alegría en lugar de miedo y desesperación. Especies que se habían escondido unas de otras durante milenios trabajaban juntas en proyectos que abarcaban sistemas solares. Y en el vacío profundo donde antes esperaban horrores antiguos con hambre,
Nuevas civilizaciones nacían del matrimonio del ingenio humano y la sabiduría pastoral. Los humanos habían hecho exactamente lo que prometieron. Habían liberado aquello sobre lo que la galaxia les advirtió. Pero no habían desatado la destrucción. Habían desatado la posibilidad de la conexión. Habían liberado la mayor fuerza del universo para el crecimiento y la creación. Y al hacerlo, habían demostrado lo que los humanos siempre habían creído, que cualquier problema podía resolverse si estabas dispuesto a entenderlo en lugar de esconderte de él, a sanarlo en lugar de luchar contra él, a ofrecer amistad en lugar de mostrar miedo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que necesitaba. En las vastas distancias entre las estrellas, la conciencia se extendía hacia la conciencia, construyendo puentes a través del vacío que nunca más podrían romperse. La era del aislamiento estaba terminando. La era de la integración había comenzado. Y en algún lugar en la oscuridad cósmica, otros jardines crecían, cuidados por otros jardineros que habían aprendido la misma lección. Que el universo no era hostil a la conciencia. Era la conciencia descubriéndose a sí misma, una conexión a la vez.